Presente político provincial a la luz de las marchas y contramarchas que se dan en materia de salud pública en orden o en relación a el IPS, la vapuleada obra social provincial y también en base a las decisiones que va tomando el gobierno provincial y lo que había generado como reacción la dirigencia política oficialista, la legislatura, los gremios y la ciudadanía en general, incluida la prensa, porque también se suma a la masa crítica la escasa representación de prensa independiente que tiene la provincia de Salta. Vamos, hace instantes conversamos con un legislador del oficialismo. Vamos a hacer lo propio ahora con el doctor Patricio Peñalba. Él es diputado de Cafayate, pero también lo convocamos, o sobre todo lo convocamos, por su condición de vicepresidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Salta. Diputado Peñalba, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Hola Paulo, ¿cómo estás? Vos, ustedes, y bueno, gracias por llamar, yo muy bien, por suerte. Bueno, hace bastante que queríamos tener una comunicación, pero bueno, lo que está ocurriendo en los últimos días prácticamente releva en importancia a todos los asuntos previos, ¿no? ¿Qué análisis hace sobre esta situación del IPS y lo que resolvió finalmente el gobierno? Bueno, me parece, ya lo dijo el gobernador esta mañana, retirando el proyecto de la Cámara, también para que la gente entienda un poquito, los proyectos llegan a la Cámara, nosotros empezamos a ver de qué se tratan. Que un proyecto llegue a la Cámara no quiere decir que tenga que tratarse inmediatamente o que tenga que tratarse. Los proyectos a veces llegan justamente para ponerse a valoración de los legisladores y ver cuál es su opinión. Sí nos había, creo que, sorprendido un poco a todos cuál era el objetivo o el tenor de esta ley, y estábamos expectantes a ver qué es lo que sucedía con este proyecto. Bueno, ya anunció el gobernador que lo retira de la Cámara, que no fue nunca su intención avanzar sobre los afiliados del IPS y su eventual después jubilación y cambio de obra social. Así que bueno, por ahora quedará ahí como algo más anecdótico y veremos cuáles son las medidas que se toman a futuro respecto a la obra social. Claro, lo que pasa es que la situación generó mucha indignación, rechazo y preocupación, pero además llama mucho la atención, ¿no? Porque el IPS está intervenido precisamente por las irregularidades que se presentaron en la obra social provincial. Seguro, lo que hay que, a ver, ¿qué espero yo de una intervención? Cuando se interviene un organismo como es el IPS, uno espera que se trate de determinar, bueno, cómo era el gasto, qué se hacía con lo que se recaudaba, dónde estaban los puntos fuertes, cuáles son los puntos débiles, y después de esta auditoría, conocer el resultado y ver cuáles son las propuestas. Digamos, después de una auditoría o después de una intervención, tienen que haber propuestas para mejorar el funcionamiento de la obra social, que tiene múltiples problemas, ¿no? Pero uno espera también las propuestas y después se analizarán las propuestas. Yo no sé si es la Cámara de Diputados la que tiene que llevar adelante este proceso. Lo está haciendo el Ejecutivo con la auditoría y después veremos si esto se tiene que hacer a través de leyes o a través de cambios en el estatuto o a través de decretos. Eso se determinará con el correr de los días o con la propuesta. Pero repito, cuando hay una intervención, uno espera, antes de tomar cualquier tipo de medida, es conocer cuál es el resultado de esta intervención y si hay propuestas para mejora del sistema. Ujú. Bueno, además de ello, está también pendiente todo lo que se debía informar en relación a la auditoría que había dispuesto la propia intervención, ¿no? Eso quedó a mitad de camino en cuanto a información. Lo que llamó la atención es que a una primera reunión de la comisión asistieron los actores que precisamente fueron intervenidos, como por ejemplo Teodoro Becker, que forma parte de la parte de legales, pero que forma parte también de la gestión que fue intervenida. Eso llamó mucho la atención. ¿Usted estuvo en esa Sí, reunión? no, la reunión que tuvimos en la comisión, al menos en la Cámara de Diputados, fue con el interventor, no fue ninguna de las personas que fueron intervenidas. Sí, claro está, pusimos sobre la mesa el hecho ¿no? De que interventor e intervenido no podían trabajar juntos, son dos roles completamente diferentes y tenía que separar las aguas y darse la
intervención y la auditoría desde este plano. Nosotros al menos no tengo en claro cómo fue en la Cámara de Senadores, pero en la Cámara de Diputados solamente vino el interventor y el grupo, quien está a cargo de la intervención, y el abogado. Diputado, ¿le llamó la atención la improvisación con la que se procedió en este asunto, en el proyecto de ley que envió el gobernador a la legislatura y que ya anunció hoy que lo retira? No sé si llamarle improvisación, sorprendió el tenor o cuál era la medida que se trataba de tomar con esta ley. Eso sí creo que llamó la intervención. Nosotros en la Cámara de Diputados se presentan infinidad de proyectos de diferentes tipos y tenores, o sea que estamos acostumbrados a ver muchos proyectos que llegan a la Cámara de Diputados y que por diferentes cuestiones nunca ven la luz. No sé si llamarla improvisación, sí llamaba la atención cuál era el objetivo de la ley. Nos parecía que no era el camino adecuado, sobre todo, repito, antes me parece a mí que lo lógico es tener un resultado de la intervención y de la auditoría para ver dónde están las fallas, y después con este análisis que uno espera que sea exhaustivo y preciso, recién ahí poder pensar en tomar medidas, ¿no? No me parece que sea adecuado pensar en cualquier tipo de medida con el IPS hasta no tener un resultado de la auditoría. Pero hubo un desconocimiento evidente de las leyes vigentes, como por ejemplo la ley que establece el acuerdo entre la provincia de Salta y la Nación, el sistema de seguridad social de la provincia, es decir, la ex caja de jubilaciones, transfiriendo a Nación, y donde se deja en claro que la cobertura iba a seguir estando a cargo de la obra social provincial. Por lo pronto, en el proyecto que envió el Ejecutivo al Congreso, a la legislatura, no figura ni siquiera un borrador de un acuerdo o de un nuevo acuerdo entre la provincia y el PAMI. Claro, por eso le digo, Paulo, estamos acostumbrados a recibir muchos tipos de proyectos y que muchos quedan truncos inicialmente porque no corresponden, porque algunos son anticonstitucionales, porque otros ya tenemos leyes vigentes que no fueron analizadas, otras se contradicen con leyes vigentes. Por eso digo, estamos a veces acostumbrados a recibir este tipo de proyectos, y no es que aparece ni enojo ni desesperación, se analizan y a partir de este análisis, que puede llevar unos días, 2 semanas, se les da curso o no se les da curso. Bueno, en este caso el Ejecutivo mismo decidió no darle curso, y las razones son múltiples. Pueden ser no estar de acuerdo con que los jubilados del IPS pasen al PAMI, pueden ser cuestiones de tipo administrativas, pueden ser cuestiones de tipo legales, faltas de convenios, mucho tela, da mucho para cortar, pero repito, recibimos constantemente proyectos que muchos quedan truncos inmediatamente porque la Cámara les pone un freno porque no corresponde. A veces, bueno, acá el Ejecutivo me parece que tomó la decisión correcta al retirar el proyecto. Después, a partir de ahora, habrá que analizar cuáles son las medidas que hay que tomar con el IPS. Diputado, ¿le llamó la atención que el gobernador diga esto tan solo es un proyecto, es decir, que aclare lo obvio? Cuando se aclara lo obvio, estamos ante un problema, ¿no? Bueno, nosotros no conocemos algunos detalles. Yo no conozco cómo ha sido la génesis de este proyecto de ley, quiénes han sido los autores. Sí, tengo que reconocer que el gobernador el que se lo puso al hombro y el que asumió el error, y me parece eso muy loable de su parte, que no haya tirado la pelota afuera y se haya hecho cargo. Me parece que está muy bien. Así que repito, para mí esto ya quedó como algo anecdótico. Lo importante va a ser ver qué decisión se toma con el IPS a futuro y cuáles van a ser las medidas para que la obra social funcione como tenga que funcionar, y que vea a los afiliados el servicio que corresponde, que uno espera de una obra social provincial. Será entonces en materia de análisis, porque la situación, más bien la crisis en el IPS sigue estando planteada. Cae este proyecto, pero ya se anticipó que se van a buscar otras alternativas para sanear el pasivo y además los déficits administrativos. ¿Ustedes saben, por ejemplo, si hay empresas tercerizadas que estén facturando a partir del funcionamiento o de la caja que tiene el IPS? Sí hay prestadores
prestadores de servicios. Yo no los conozco a todos, ni sé cómo funciona el mecanismo, por eso esperaremos la auditoría, porque eso va cambiando de gestión en gestión, y el objetivo, repito, de la auditoría es entender cuál es exactamente el funcionamiento del IPS, quiénes son esos prestadores de servicios o sus servicios terciarizados, cómo se realiza el pago, cuál es la finalidad, qué tipo de servicio prestan, si está acorde o no a lo que se paga, si está acorde o no a los estándares de calidad. Bueno, son todas respuestas que esperamos tener con la auditoría. Diputado, usted es uno de los 4 médicos que tiene la Comisión de Salud de la Cámara. ¿En qué otros proyectos o cuál es la agenda que está manejando su comisión? Bueno, de proyectos hay muchísimos, tenemos muchísimos proyectos de declaración, porque bueno, es uno de los mecanismos que tenemos nosotros los diputados, y es pedir recursos, ¿no? Pedir personal médico, enfermero, administrativos para los hospitales, recursos en material, a veces equipamientos, que pueden ser equipamientos técnicos para quirófano, equipamientos para los laboratorios, ambulancias, digamos. Esos son proyectos muchísimos que tenemos en la Cámara de Diputados constantemente, que son una manera de un diputado del interior poder decir, bueno, a mi hospital le falta esto, y poner o a noticiar de alguna manera al Ministerio de Salud Pública para que tome las medidas adecuadas. También, bueno, mañana, no sé si ha visto el acta, hay el temario, hay un proyecto relacionado con los turnos, ¿no? Con poder digitalizarlo y poder aumentar, no voy a decir la transparencia, porque no creo que el problema sea la transparencia, sino que sea más claro para las personas cómo se debe sacar el turno, dónde pueden sacar el turno, y que haya una cuestión lógica, ¿no? Hoy tenemos que es una problemática no de Salta ni de Argentina, una problemática mundial. Yo en los lugares que he trabajado, en diferentes lugares del mundo, sacar turno en el hospital público siempre es complejo, porque la demanda es mucho más importante que la oferta. Entonces ya ahí tenemos un debe importante que es muy difícil de solucionar, y lo que se busca con este proyecto muy interesante es justamente poder darle visibilidad a la cantidad de turnos disponibles, quiénes son los que acceden a estos turnos, poder anularlo, ¿no? También hay que ser conscientes que tenemos un ausentismo muy grande, al menos en los hospitales del interior, y lo puedo decir por gran conocimiento del hospital de Cafayate, donde tenemos casi un 30%, un poquito más de ausentismo. Eso quiere decir que de cada 10 personas que sacan turno, 3 no vienen a ese turno y no avisan que no van a venir, por lo cual son turnos que se pierden y que otra persona no puede acceder. No, claro. Eso seguramente tiene que ver con cuánto le cambia la vida a una persona 3 meses después de haber solicitado el turno, ¿no? Y estaría bueno que haya un sistema para reconfirmar y reprogramar rápidamente, con agilidad. No estamos hablando de turnos, por ejemplo, de especialistas que pueden ser no estoy hablando de 3 meses. En Cafayate se dan una semana antes los turnos de especialista, y después hay turnos que se dan un día para el otro. Si yo hoy saco turno y mañana no voy, bueno, genero un problema en la agenda, y sobre todo estoy dejando a la persona sin poder acceder a un turno que sí lo necesitaba. Entonces tenemos que ser un poquito mejores con la oferta de turnos, tenemos que ser un poquito mejores con la administración, y eso desde la parte del Ejecutivo, y nosotros como seres humanos tenemos que ser un poquito mejores también, y tener conciencia de que cuando saco un turno y no voy a ir, bueno, tener los canales adecuados para poder anular el turno y que ese turno quede libre para otra persona. El conjunto de cosas que se trata de mejorar. No existe, por mi experiencia, y tengo experiencia en esto, no existe en ningún lado del mundo un modo, un arma secreta que uno diga, bueno, así se debe hacer. Es una problemática, repito, internacional, ligada a la oferta y la demanda, y que es muy difícil de resolver. Por ejemplo, para que se entienda, en muchos países, si usted saca un turno y no va, le llega una factura a su casa por el cobro de esa consulta, ¿no? Entonces, es complejo, es difícil, y bueno, con este proyecto se está tratando de agregar un granito más de arena para hacerlo de la mejor manera posible. Diputado, teniendo en cuenta este aspecto también, fue interesante el debate que se abrió en torno a salud mental en la última sesión, donde se planteó la necesidad de que se refuerce la atención en centros sanitarios
centros de salud y hospitales. ¿Qué le deja como conclusión lo que se manifestó? Porque no más quedó todo expuesto, pero falta una respuesta, ¿no? Los legisladores se pronunciaron en base a la realidad de sus departamentos, pero da la sensación que esto queda ahí nomás a mitad de camino. No sé si se contactó con ustedes el secretario de Salud Mental, Martín Teruel. No, lo conozco, hemos tenido muchas charlas en relación a esta problemática. Yo voy a decir lo que digo siempre lo mismo respecto a lo que es salud mental y discapacidad, y también por la experiencia que tengo de haber trabajado en otros lugares. En Argentina, y lo digo sin miedo a ponerme colorado, en Argentina no somos buenos ni en salud mental ni en discapacidad. Tenemos grandes problemas en encontrar un sistema que realmente funcione. Volvemos a algo que es, no quiero ser repetitivo, pero es una realidad: oferta y demanda. Tenemos cada vez más problemas, más situaciones para resolver, tenemos cada vez menos profesionales, y en el área de salud mental cada vez menos profesionales que quieren trabajar en la parte pública, y no logramos articular un sistema que realmente dé respuestas. Es un gran debe que tenemos hoy en la provincia. Y a ello se le suma el cierre de la residencia bueno, interdisciplinaria de sí, salud mental. eso, pero repito, por ejemplo, tenemos cada vez menos psiquiatras y menos psiquiatras que quieren trabajar en la parte pública, y después la problemática de los psicólogos en los centros de salud, que no logramos hacer que ingresen. O sea, es un conjunto de situaciones que hacen que el resultado sea, que la calidad en el servicio o la organización incluso del servicio no sea la adecuada, y que no estemos brindando una respuesta, al menos lo que uno esperaría, ¿no? Y me parece que hay un gran trabajo para hacer. Forman parte de esas situaciones que creo yo son muy complejas, y es un trabajo a largo plazo, donde habrá que fijar algunos nortes y empezar a ver de que esto suceda, y que siento yo, un poco también por experiencia, no es que algo que se pueda resolver muy rápidamente, son un conjunto de medidas, que siempre este conjunto de medidas son a largo plazo para tratar de encontrar una solución a futuro. La última, diputado, agradeciendo la predisposición. ¿Qué pasó con su proyecto sobre banco de insumos médicos? Y bueno, ahí está, se aprobó en la Cámara de Diputados, estamos esperando que avance en la Cámara de Senadores. Hay que ver también cuál es la voluntad desde el Ejecutivo. Yo sé que desde el Ministerio de Salud estaban muy entusiasmados con el proyecto. Yo creo que es un proyecto superador, un proyecto que salva vidas, un proyecto que incluso no solamente da una mejor calidad de atención a todos los salteños, sino que permite un ahorro, ¿no? No es lo mismo ir comprando un material tras otro en cada urgencia, que hacer compras grandes 2 o 3 veces al año, siempre con licitación. Y hablando de la transparencia y de los mecanismos, me parece que era un proyecto superador, y bueno, seguiremos insistiendo tanto en el Ejecutivo y en el Senado para que también se apruebe ahí. Muchas gracias por su predisposición. Gracias, Pablo. Patricio Peñalba, diputado provincial de Cafayate. Nos quedamos sin hablar de Cafayate, pero lo urgente es lo urgente. Es lindo Cafayate, qué ganas de estar allí.